La historia nos enseña una cosa. El cambio es inevitable. Esta antigua verdad se ha ilustrado una y otra vez porque cada gran imperio, a pesar de lo poderoso que sea, a la larga, cae. En cada caso hubo sabios que predijeron su fin con advertencias funestas que fueron desatendidas. ¿Es posible que en los tiempos modernos eso esté pasando cerca de casa? ¿Podría Estados Unidos dirigirse a una catástrofe? Hoy en día hay entre nosotros hombres que creen que un colapso no solo es posible, sino que ya empezó. A diferencia de Nostradamus u otros profetas de otras épocas, ellos no miran bolas de cristal ni observan las estrellas, sino evidencias reales para hacer sus afirmaciones. Sus visiones son de inestabilidad financiera, de agotamiento del petróleo y del agua, de tecnología hostil y agresiones terroristas. Esos hombres se están reuniendo en este momento para compartir sus visiones de los peligros que amenazan el estilo de vida estadounidense. Ellos se fijan en las lecciones de imperios pasados en busca de pistas para que evitemos su destino, en formas de prevenir que la historia se repita, para que Estados Unidos no caiga en el olvido como todo gran imperio que le ha precedido. Hace mucho que Michael Gray Ruppert ha previsto las inminentes amenazas sobre Estados Unidos. Ruppert nació en Washington, D.C. en 1951 y su familia estuvo vinculada con la CIA, la Fuerza Aérea y el Ejército de Estados Unidos. Como detective en el Departamento de Policía de Los Ángeles, dejó al descubierto una operación de tráfico de drogas de la CIA en 1977. Ese descubrimiento lo llevó a fundar una organización dedicada a sacar a la luz pública la corrupción gubernamental. Es un renegado político y nunca ha tenido miedo de decir lo que piensa y ahora Ruppert está seguro de que nuestra sociedad se está desintegrando desde adentro. Como nación, como planeta o como especies, no podemos seguir viviendo de la forma que lo hemos hecho, porque si lo hacemos así, nos estaríamos suicidando. Esto no se trata ya de ecologismo. Esto no es un simpático problema izquierdista, confuso y afectuoso para salvar a las ballenas. Es una cuestión de supervivencia. Estoy seguro de que el año que viene, para esta misma fecha, no reconoceremos a los Estados Unidos de América. Ruppert cree que el crecimiento exponencial de nuestra población en los últimos 2 siglos es el resultado de una cosa: el combustible fósil. Una de sus primeras aplicaciones fue la creación de tractores de combustión interna con el propósito de arar, porque así se podría multiplicar el número de acres que se podían arar. Después se descubrió que se podían hacer fertilizantes con el amoníaco, el cual se obtiene del gas natural. De esa forma se hizo posible alimentar a mucha gente a medida que se empezaron a usar el petróleo y el gas natural. Lo que permitió la explosión demográfica en tan solo más de 120 años o 130 años fue únicamente el hecho de la existencia de la energía de hidrocarburos, específicamente de motores de combustión interna, de fertilizantes a base de amoníaco obtenido del gas natural y de pesticidas derivados del petróleo. El gran boom. Para ponerlo de forma escueta, la población de la raza humana fue bastante estable, de 1,5 a 2.000 millones de personas, desde la época de Cristo hasta que se descubrió el petróleo. Hubo un pequeño decrecimiento por la peste bubónica, luego un ligero aumento a principios de la revolución industrial que llegó con el vapor y el carbón, pero no fue hasta el descubrimiento y el uso del petróleo que la población se disparó desde una simple perspectiva aritmética. Si te fijas en las cifras, hay esencialmente un exceso de 5.000 millones de personas viviendo en este planeta hoy en día y que no sería sustentable de ninguna otra manera. A medida que la civilización sufre esta enorme y dolorosa transición, todo lo que la humanidad ha considerado sagrado está sobre la mesa. Ahora es una cuestión de vida o muerte. La población de Estados Unidos se ha más que triplicado en el siglo XX y está proyectado que aumente un 46% más para finales del año 2050. Con los combustibles fósiles acabándose, Ruppert no sabe cómo nuestra infraestructura seguirá a su ritmo. Yo creo que la comida es un ejemplo que ilustra nuestro problema como cualquier otra cosa.
Nos hemos encajado en un problema donde transportamos comida a través de distancias enormes, donde fracasamos en la devolución de los nutrientes a la capa superior de la Tierra para que crezca algo sin esos químicos. Si esos químicos que provienen del petróleo y el gas natural desaparecen, la comida desaparece. Y si desaparece la comida, la gente pasará hambre. Ese proceso ya está empezando en todo el mundo. Nuestra población sigue creciendo a pesar de que los recursos necesarios para mantenerla alimentada se están acabando. Nuestra población también debería estar disminuyendo, pero rebasamos el límite. Todavía nos estamos multiplicando. No hay suficientes recursos en un planeta finito para sustentar un crecimiento infinito. No podemos hacerlo. Rupert cree que el Estados Unidos del futuro tendrá muy poco parecido con la nación que conocemos ahora. Los indicadores de que Estados Unidos de América está colapsando están a nuestro alrededor. Ahora los cambios vendrán mucho más rápido, será más difícil de enfrentarlos y las decisiones que tomemos ahora determinarán cómo manejaremos esos retos. Es una cuestión de nuestra habilidad para alimentarnos, para mantenernos calientes, para trasladarnos, para interactuar, para llevar una vida que tenga algún parecido con cualquier cosa que se parezca a la vida que llevábamos o que tenga cierta calidad. Eso significa que el estilo de vida que el mundo ha llegado a conocer desde el descubrimiento del petróleo hace unos 130 o 140 años está llegando a su fin. Cosas como gobiernos, ciudades y pueblos llegarán a la bancarrota, lo cual está pasando. Los distritos escolares realizan recortes a semanas de 4 días. Las ciudades realizan recortes en los departamentos bomberos y policías. Presenciamos fallas en la infraestructura. En San Bruno, California, explotó una tubería de gas natural que se tendió en 1948 y nadie tenía el dinero para reparar la infraestructura. Vamos a ver grandes fallas y calamidades y desastres como ese. La caída de un puente en Minnesota hace unos años, por no mencionar los 30 millones de desempleados, la caída del valor de las casas, las ejecuciones de hipotecas están en aumento. Estamos viendo todos los signos de un colapso en todo este país y cada día se hacen más obvios. Rupert está seguro de que esos cambios no son temporales, ni son el producto habitual de un descenso económico. Él está convencido de que son síntomas de un colapso que está próximo. Todos los imperios en la historia de la humanidad han colapsado. Eso parece ser una ley natural. Que los imperios crezcan hasta cierto punto y después hagan implosión. Hace 2000 años, el Imperio Romano era el más poderoso de la Tierra. Las similitudes entre la Roma de entonces y los Estados Unidos de hoy son asombrosas. Y la historia de lo que en última instancia le sucedió a esa nación está narrada en museos alrededor del mundo. Igual que hoy en Estados Unidos, los ejércitos de Roma estaban desplegados en muchos países extranjeros. Las invasiones de los bárbaros, como los ataques terroristas y las incursiones para cruzar la frontera que vemos por las guerras de drogas en México, eran constantes. El gobierno era corrupto y la única manera de lograr algo era a través del soborno o del aumento de los impuestos. Eso no es diferente del estrangulamiento que grupos de presión, bancos y corporaciones le tienen hoy a nuestro gobierno. Estados Unidos, igual que la antigua Roma, tiene una fe ciega en que es superior que el resto del mundo y que su destino es reinar de forma suprema para siempre. Eso no va a suceder. Vamos a aprender lecciones difíciles y a ajustarnos a algunas circunstancias difíciles, pero tenemos opciones. El imperio estadounidense va a caer, pero no todos tenemos que caer con él. Estados Unidos domina el mundo hoy a una escala mucho mayor de la que hubiese podido imaginar Roma. Pero la historia, así como la naturaleza, ha demostrado que el tamaño no es garantía de supervivencia continua. Y lo que tenemos frente a nosotros es lo mismo que tenían enfrente los dinosaurios: evolucionar o perecer, madurar o morir. Cambia tu manera de pensar y de funcionar, porque el universo, sin ningún remordimiento, podría parecer que fríamente, pero con la belleza de una ley natural, dejará que nos extingamos.
La cuestión de la supervivencia es muy parecida a la del Titanic. Un barco enorme que se creía que no se podía hundir, que navegaría para siempre, y en su viaje inaugural se hundió. Pero no había suficientes botes salvavidas para todos los que iban a bordo. En algún momento en ese viaje, y cuando chocó contra el iceberg, si se hubiese hecho un esfuerzo organizado para buscar suficiente material en el Titanic para hacer botes salvavidas, se hubiesen podido salvar muchas vidas más. Titanic, por supuesto, es una palabra enorme que implica y engloba el tamaño y la complejidad de la civilización industrial. El Titanic se va a hundir, pero hay gente que no lo creerá hasta que esté debajo del agua. Michael Rupert no es el único que tiene visiones lúgubres del futuro. Otros también anticipan la caída de Estados Unidos. Cada uno cree que la causa será diferente, pero el resultado será inquietantemente similar. Ellos se reúnen para compartir sus percepciones, para tratar de tener una perspectiva más amplia de los retos que tenemos que confrontar y para decidir cuál amenaza es la más apremiante. La prioridad más importante que tenemos es salvar vidas. Si tuviera que resumir todos los problemas en uno solo, sería la sobrepoblación. Porque hoy hay en el planeta 5.000 millones de personas que no existían en los albores de la era petrolera y que existen solamente por el petróleo y el gas natural. Sí, parece que estuvieras hablando de la extinción como si fuera el período Pérmico-Triásico, la madre de todas las mortandades, En este momento hay una como si extinción estuviera en masa. pasando y lo llaman el Agregaré algunas Pérmico-Triásico. ideas al respecto. Yo no estoy prediciendo ninguna extinción en masa. El término más cercano sería obstáculos que tenemos que superar por los excesivos errores que hemos cometido en el sistema financiero. Hemos vivido más allá de nuestras posibilidades y hemos extendido ese estilo de vida más allá, expidiendo más créditos, y por eso vendrá el día del juicio financiero. El sistema financiero como lo conocemos es completamente insostenible y habrá grandes cambios. Una vez que ocurren la mayoría de esos cambios, la historia muestra una y otra vez que la gente, en esencia, se ayuda mutuamente. Y mientras más gente preparada haya, menos probable será que una sacudida financiera exógena sea un desastre. Estados Unidos es hoy la nación más poderosa desde los albores de la humanidad. Sin embargo, la historia nos dice que los imperios se levantan solo para derrumbarse inevitablemente. Las circunstancias cambian, pero los resultados no. Ahora, hay quienes creen que el destino de Estados Unidos no será diferente. Uno de esos hombres es Nathan Higgins. Higgins nació en 1965 en Milwaukee, Wisconsin. Con un doctorado en recursos naturales, este ex banquero de inversiones estaba al frente de la gerencia de un fondo de compensaciones cuando llegó a la conclusión de que nuestro actual sistema económico era insostenible. Renunció. En la actualidad, nuestro sistema económico es un gigantesco fraude de inversiones globalizado. Eso significa que es posible que algún día muchas de esas deudas y créditos que se construyeron no se paguen, y la forma en que eso se desenmarañe tendrá grandes consecuencias para el estadounidense. El capitalismo tendrá que potenciarse, de lo contrario se quedará en el camino completamente. Lo que tenemos ahora ha sido un fracaso. Economía. El futuro se verá muy diferente al pasado en un aspecto fundamental, y es que la economía mundial no seguirá creciendo. Progreso del hombre a través de las eras. Hasta hace 12.000 años, los seres humanos vivían de la caza y la recolección. Tenían un estilo de vida basado en la búsqueda. Entonces empezamos a encontrar y a desarrollar métodos agrícolas con los que podíamos cultivar cosas que no necesitaríamos comer ese día, cosas que podríamos guardar por meses o hasta años. Luego empezamos a llevar vidas más sedentarias y a desarrollar tecnologías. Más adelante, en 1700, básicamente nos sacamos la lotería de la energía cuando descubrimos cómo usar el carbón. Inmediatamente, en 1800, aprendimos a usar el petróleo y en el último siglo el gas natural. La pregunta es, ¿qué va a reemplazar los combustibles fósiles? Cada estadounidense tiene en
Este momento, 200 o 300 esclavos de energía cubriéndole las espaldas, haciendo un trabajo que damos por hecho. La energía del taxi que me trajo hoy hasta aquí, las luces del edificio, nuestro sistema de alimentación, el alimento promedio viaja 2.400 kilómetros para llegar a nuestro plato y todo eso utiliza energía. Todas esas cosas están subsidiadas por una donación única de energía fósil que es tan poderosa que para todos los efectos prácticos del ser humano no se puede diferenciar de la magia. Huygens cree que la actual depresión mundial es el principio de un colapso económico que se intensificará a medida que se acaben los recursos naturales y las energías alternativas fracasen reemplazándolos a tiempo. La tecnología está compitiendo con el agotamiento de los recursos. Y el agotamiento de los recursos está ganando. La gente tiene que reconocer que vivimos en un planeta finito y que virtualmente tenemos infinitos deseos y necesidades percibidas. Pero esas dos tendencias están dando tropezazos una contra otra. ¿Qué vamos a hacer? Hemos estado dotados de recursos naturales durante 60 años, 70, 80 años y en realidad no nos hemos puesto a pensar que eso es un problema. Ha habido varias recesiones e incluso una gran depresión, pero siempre nos hemos recuperado. Construimos nuestras instituciones y formamos nuestras expectativas, suponiendo que esa suerte de subsidio continuará en el futuro y construimos un estilo de vida que ya no es sustentable. Podemos vivir dentro de nuestras posibilidades, pero solo cuando reconozcamos que hay límites. Y en este momento nuestro sistema económico no reconoce que hay límites. El sistema financiero como lo conocemos es completamente insostenible y va a haber grandes cambios. La idea de que nuestro sistema económico está fallando por completo es difícil de creer, pero Huygens cita la deuda descomunal de Estados Unidos como prueba. El equilibrio entre esa deuda y los recursos disponibles es delicado. Cuando se ladea, el sistema colapsa. Hemos construido toda una civilización industrial bajo el supuesto de que habrá más cada año. Ahora sabemos que es muy difícil encontrar los recursos y que para mantener el sistema en movimiento inundamos la economía estadounidense y la economía mundial con más y más créditos. Creamos un gran sobreendeudamiento y ahora estamos como el coyote cuando cae por el abismo y el gobierno está transmitiendo la sensación de que todo está bien, pero la realidad es que al doblar la esquina hay muchas trayectorias diferentes, necesidades básicas, adquisición de comida, de agua, y sabemos que la gente va a tener en mente que es más importante alimentarse, igual que ocurrió en la Gran Depresión. Los años 20 fue una especie de período agogó donde mucha gente invirtió en el mercado de valores. El martes negro, la bolsa de valores perdió 12%, y 2 meses después perdió 40%, y finalmente pasó de su nivel más alto en 1929 a su nivel más bajo a mediados de los años 30, cuando perdió el 90% de su valor. En la Gran Depresión, alrededor de 35 millones de personas vivían en familias en las que ninguno tenía trabajo. Eso en una población de 120 millones de habitantes. Durante esa década, el ingreso promedio de la gente que trabajaba cayó en un 40%, así que la situación era desesperante. El gobierno está intentando hacer las mismas cosas que intentó hacer en los años 30, prestando dinero y estimulando la economía. El problema es que no podemos seguir inyectando dinero de la nada a un sistema y seguir pensando que se va a mantener en pie. No se puede resolver una crisis crediticia agregándole más créditos. Punto. La economía estadounidense se recuperó de la Gran Depresión para hacerse más grande y más dinámica que nunca, reforzando la teoría de mercados cíclicos, en la cual los booms son seguidos de las bancarrotas y, en última instancia, de un boom más grande. Huygens advierte que esa creencia es más fe que realidad. Yo creo que Estados Unidos está insolvente y que algunas de esas deudas en las que incurrimos en el pasado van a volver a casa y vamos a tener que enfrentar la realidad. El momento de la bancarrota viene cuando la gente quiere su dinero, cuando quieren que le paguen sus reivindicaciones. Desafortunadamente, Estados Unidos está dormido
en muchos de esos asuntos y, en parte, esto es debido a la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva sucede cuando nuestros cerebros no quieren reconocer la gravedad o la seriedad de una situación. Un buen ejemplo de eso está en el libro Collapse de Iron Diamond, cuando habla sobre una represa que está a punto de romperse y la gente que vivía 5 kilómetros río abajo estaba muy asustada. La gente que vivía 3 kilómetros estaba histérica, pero la gente que vivía 1,5 kilómetros no estaba preocupada para nada. Si las cosas dan mucho miedo o son demasiado amenazantes, nuestro cerebro las bloquea porque afectarían nuestro comportamiento y serían muy dolorosas para aceptarlas. Así que la cumbre del petróleo y de los créditos y el agotamiento de los combustibles fósiles baratos o lo que eso signifique para el fin del crecimiento es demasiado abrumador. El día del juicio financiero está por venir. Podría incluir muchos escenarios diferentes. Podría ser que no haya más moneda estadounidense y que nuestra moneda sea reemplazada por otra cosa. Podría ser que un día tengas $100,000 en tu banco y que cuando despiertes al día siguiente tengas $10,000 patrióticos o algo así. Eso ha pasado muchas veces. La gente recuerda a la Alemania Weimar en los años 20, donde se acabaron el sistema de reivindicaciones y la moneda y apareció otra cosa que los reemplazó. El estadounidense promedio sabe que algo anda mal. El problema es que no dice nada al respecto y se siente vulnerable porque no sabe qué hacer. Higgins presiente que esta crisis financiera sin precedentes es hoy la mayor amenaza de Estados Unidos. El debate continúa. Todos los problemas están interrelacionados: la economía, la energía, el agua y la comida, y la forma en que funcionan, porque claramente vivimos en un mundo donde si tienes dinero, puedes comprar esas cosas. Yo pongo el agua al principio de la lista, porque según lo que todos han hablado, una vez vivimos sin esas cosas, pero nunca hemos vivido sin el agua. Y es una de las razones por la que las damos por hecho. Nunca hemos vivido sin ella, se nos está acabando, pero no lo vemos. Vivimos en una economía basada en el agua. No vivimos en una economía petrolera. El agua mueve al mundo. Del modo en el que estamos viviendo en 5 años tendremos más fuentes de energía alternativas y muchas menos alternativas de agua, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que hay sustitutos para el petróleo, pero no hay sustitutos para el agua. La gente recordará el principio del siglo XXI y dirá, ¿en qué estaban pensando? La historia de todos los imperios es una de auge y caída. Aunque Estados Unidos ha tenido épocas difíciles, la expectativa siempre ha sido de crecimiento positivo. La historia, sin embargo, promete que un día daremos un gran paso hacia atrás. Algunos hombres creen que ese día es hoy. A pesar de lo que digan nuestros comunicados de prensa, a mí no me parece que estemos construyendo un mundo donde vivir mejor. Mi experiencia es que la calidad de vida se ha estado deteriorando en vez de mejorar. Parece que lo que dice supone que en esencia somos una especie cínica y egoísta. La raza humana tiene muchas cualidades que la redimen. La cuestión es cuáles escogeremos para que sean de primordial importancia y cuáles escogeremos para que sean nuestra estrella guía. Yo sostengo todavía que el problema previsible más apremiante es una crisis económica continua. Nos encontramos con una abundancia enorme de recursos y los estamos gastando, pero será solo cuando veamos el fondo del barril que comencemos a cambiar aquello por lo que competimos y empecemos a usar la tecnología para ver cómo salimos de este embrollo. En algún momento, en la próxima década, habrá un día del juicio financiero, donde tendremos que apretarnos el cinturón dramáticamente, usar menos y consumir menos porque habrá menos recursos disponibles. ¿Quién usa más energía? En este momento, Estados Unidos consume el doble de energía que Irlanda por individuo. Sin embargo, en estudios de bienestar subjetivos dicen que los irlandeses son tan felices como nosotros. Nosotros usamos 37 veces más energía que la persona promedio en Filipinas, sin embargo ellos son tan felices como nosotros. Yo estoy seguro de que pase lo que pase, podremos adaptarnos. Lo que me preocupa es ese periodo de 6 meses de adaptación cuando pase.
Me gustaría hacer un comentario mientras hablamos de cuáles son los problemas más urgentes. ¿Nos preocupa la siguiente generación? ¿Nos importan otras especies? ¿Pensamos en cuántas especies o seres humanos podrían habitar el planeta dentro de 300 años? ¿O simplemente estamos pensando en el año 2025? Francamente, la mayoría de la gente solamente piensa en este fin de semana. Sí. Este es un tema delicado. Hemos evolucionado para no enfrentar los problemas hasta que los tenemos en la cara. En economía hay un concepto llamado tasa de descuento y lo que quiere decir es cuánto valoramos el presente en contraste con el futuro. Una tasa de descuento de 1 significa que solo pensamos en este segundo. Si sales de la ciudad 4 días y le das alimento a un pez para 4 días, este lo comerá hasta que explote. El robot tiene una tasa de descuento de 0. Un robot podría vivir 1.000.000 de años y el día de hoy le preocupa tanto como a ti te preocupa el año 2800. Los seres humanos tenemos tasas de descuento muy altas. Eso significa que como especie no enfrentamos nuestros problemas hasta que los problemas nos dan en la cara. El pico del petróleo, los cambios climáticos y todos esos grandes temas súper importantes sobre los que leemos serán evidentes dentro de 10, 20, 30 años. Eso tiene un peso mental 0 para la persona promedio que oye el tema. Si hoy no hay papel higiénico en la tienda y oíste que no habrá más en todo el país, te angustias y te abasteces de papel higiénico. La gente necesita una indicación ambiental que le muestre que habrá escasez o algún cambio. Huygens cree que la gente no reconoce el cambio hasta que lo tiene enfrente. Huygens también cree que los grandes cambios podrían darse más rápido de lo que pensamos. En algún momento las monedas que tenemos ahora podrían desaparecer y ser reemplazadas por otra cosa. Yo no puedo ni imaginarlo. El año pasado nuestro secretario de Tesoro dijo algo sobre una moneda mundial. Yo estoy convencido de que la imposición de una moneda globalizada hará más expedito el quiebre de todo mucho más rápido. Es útil recordar que el papel moneda tiene solamente 150 años. Eso ha sido un experimento de muy corto plazo. ¿Puedo dirigir la conversación en una dirección un poco más práctica un segundo? Todo lo que hemos estado oyendo es fascinante. Y estoy de acuerdo con la mitad y con la otra mitad no. ¿Qué me dicen de los problemas prácticos del mundo? Es decir, a nosotros y al mundo se nos está acabando el agua. John Cronin nació en 1950 y es el director del Instituto Beacon de Ríos y Estuarios e investigador de la Universidad de Pace. Él ha investigado las violaciones ambientales a lo largo del país y está desarrollando una red de tecnología para dar información sobre el agua en tiempo real. A él le parece que la escasez de agua limpia es la amenaza más apremiante para Estados Unidos. No vivimos en una economía petrolera, vivimos en una basada en el agua. Cuando nos quedemos sin agua, perderemos el estilo de vida estadounidense como lo conocemos en este momento. Agua. El agua es la sustancia de la que dependemos en el fundamento de la vida, es el fundamento del planeta. Pero en toda la nación, y de hecho en todo el mundo, ambas cosas, la cantidad y la calidad del agua corren serio peligro en el siglo XXI. En el oeste de Estados Unidos, el concepto de escasez de agua es titular en los diarios. En 2010, el gobernador Schwarzenegger le dijo a los legisladores de California que no firmaría una ley más de la Asamblea Legislativa del Estado hasta que se pusieran al día con la pérdida de agua en California. Así de grave es el problema. En el centro oeste está el acuífero Ogallala. Es un océano subterráneo de agua fresca enorme que dejó un glaciar. El agua de lluvia no lo creó y el agua de lluvia no lo va a reponer. Así que a medida que lo gastemos como lo estamos haciendo, estamos acabando con la fuente de agua más grande de esa región de Estados Unidos. Si vas a un restaurante que venda mariscos en Baton Rouge, Luisiana, verás un letrero en la pared que te advierte que comer estos mariscos puede ser perjudicial para tu salud. Si vas a la bahía de San Francisco y te sientas en el muelle, verás un letrero en los embarcaderos que te advierte que si sacas un pez de la bahía y te lo comes, podría ser perjudicial para tu salud.
En cada río y arroyo del estado de Nueva York hay una norma permanente que dice que si comes pescado más de una vez a la semana, podría ser perjudicial para tu salud. Aguas contaminadas. El daño ha llegado tan lejos que la misma comida de la que dependemos en esas vías fluviales es realmente demasiado peligrosa para que la comamos. La base de la civilización, es decir, nuestros ríos y vías fluviales, está empezando a derrumbarse. Y la sociedad que está construida sobre ella también se está derrumbando. La contaminación va en aumento, estamos consumiendo agua de más, no estamos en el umbral de una crisis, estamos en una crisis. Y si no hacemos algo de inmediato, la crisis llegará a un punto donde no podremos recuperarnos. La historia de todos los grandes imperios del mundo comparten un tema recurrente: el agua. Por ella se han hecho guerras y perderla significaba la muerte de civilizaciones enteras. John Cronin cree que hoy la demanda de agua es mayor y que sus fuentes son más limitadas que nunca. El agua es tan parte de nuestra historia como las guerras, las revoluciones, el arte y la música. Pero como la damos por hecho, no la vemos como la base de la sociedad. Si esa base sigue derrumbándose, la sociedad que está sobre ella también se derrumbará. Ese no es un fenómeno nuevo. Es más, es tan viejo como la civilización misma. En Mesopotamia, hace 6000 años, donde hoy está Irak, los sumerios inventaron la irrigación usando agua de los ríos Tigris y Éufrates. De la misma forma que en este momento nosotros somos descuidados con el uso del agua, los sumerios fueron descuidados entonces, y en un intento por alimentar su creciente población, irrigaron de más. Los granjeros querían reducir la irrigación, pero sus líderes se rehusaron porque la comida era su fuente de poder. La consecuencia para los sumerios fue la muerte de su civilización. El riesgo hoy es igual de alto para nosotros. Imagínate cualquier cosa que tenga consecuencias para el funcionamiento diario de la nación en su totalidad. Si la Casa Blanca se quedara sin agua, todo el mundo tendría que irse de la Casa Blanca. Si las oficinas del Congreso se quedaran sin agua, todo el mundo tendría que irse del Congreso. Si se va la luz, podrías quedarte sentado en tu escritorio, pero si se va el agua, tendrías que irte. No puedes hacer nada. Hablamos sobre la idea de que en efecto no haya agua, pero tienes que pensar en cómo sucede. Una forma es que empecemos a quedarnos sin agua y empecemos a racionarla. Racionar el agua puede significar muchas cosas. Puede significar que si te gusta estar limpio a diario, tal vez no puedas hacerlo. En Australia no está permitido ducharse más de 5 minutos. Eso es todo. Es en contra de la ley. Quedarse sin agua puede significar que el agua que tomabas por el grifo ahora tienes que hervirla cada vez que la uses porque tuvimos que recurrir a fuentes de menor calidad. Cuando llegas al punto donde tu fuente de agua se ha deteriorado tanto que tu vida cotidiana se ve racionada, estás cayendo por una espiral, porque nuestra población está aumentando. Si vas ahora a otras partes del mundo, ve a Singapur. Singapur es un canario en la mente del resto del mundo. El futuro entero de Singapur está basado ahora en reciclar aguas residuales para tener agua potable. ¿Y sabes quién más está pensando en eso en este momento? Australia, California, Arizona. Están pensando en el dramático cambio cultural que hará falta para que sus ciudadanos acepten la idea de que podríamos tener que empezar a reciclar aguas residuales para tener agua potable. En 2007, la Secretaría de Geología de Estados Unidos proyectó que al menos 36 estados enfrentarán escasez de agua dentro de 5 años. Eso significa que algunos de esos estados ya están enfrentando retos. Cronin, sin embargo, no solo está preocupado por la cantidad de agua, sino por la calidad. Todos los años, 19 millones y medio de residentes de Estados Unidos se enferman con alguna bacteria, algún virus o un parásito. Eso es producto de la contaminación del agua potable con desechos humanos.
Esto es aterrador en el siglo XXI porque uno de los problemas más antiguos de la civilización tiene que ver con el mantener los desechos humanos separados del agua que tomamos. Si una gripe causara este tipo de consecuencias, los expertos médicos y las autoridades del país emitirían una alerta por eso. Y si no paramos eso, esa contaminación, nos enfrentaremos a tasas de enfermedades en aumento y el equivalente a una pandemia. Los desechos que botan las plantas de tratamiento de aguas residuales a nuestros océanos y ríos no solo puede contaminar el agua potable con virus y bacterias, sino con químicos de las bebidas que tomamos y de las medicinas que ingerimos. Uno de los descubrimientos más alarmantes sobre la contaminación en la última década es que en las aguas están apareciendo cosas que las plantas de tratamiento no pueden remover. Todo eso está sucediendo en las aguas de Estados Unidos. Encontramos cafeína en los peces. El café fluye a través de nosotros, sale por nuestros inodoros y va a las plantas de aguas residuales que no están equipadas para remover cafeína. Entonces la cafeína fluye por la planta, llega a un río cercano y se mete en los peces. Puede que la cafeína no resulte un problema, pero a lo mejor otras cosas sí. Esas plantas no se diseñaron para remover químicos exóticos. Fármacos, drogas recetadas que tomamos, una gripe o algún tipo de virus empieza a transportarse por nuestras fuentes de agua en Estados Unidos y un día despertamos con una epidemia. Cronin hace énfasis en que el agua fresca es la base de nuestra sociedad. Él cree que necesitamos una innovación tecnológica que nos permita medir con precisión lo que hay en nuestra agua en un momento dado. Les daré un ejemplo. Puedo agarrar cualquier teléfono celular y decirles el índice de rayos ultravioleta y la humedad relativa casi en tiempo real de cualquier lugar del mundo. No hay nadie que les diga en tiempo real qué hay en el vaso de agua que se están tomando. Podríamos salvar miles de vidas si tuviéramos una tecnología con sensores que nos diga con un sistema de advertencia preliminar que hay en el agua. ¿Cómo podrías crear un mundo así? Lo que tú dices está tocando la médula de una de las cosas que me molestan. Es decir, solo porque, como no podemos medir las cosas, podemos controlarlo todo. Eso es algo increíblemente espectacular y estúpido. Lo que yo veo es en nuestra cultura, en estos días, es lo que yo llamo la enfermedad de demasiada magia. Creo que quizás es algo muy afortunado que la raza humana esté enfrentando lo que yo llamo un reajuste de sus actividades. No necesariamente un colapso, sino un reajuste. James Howard Custer nació en 1948 en la ciudad de Nueva York. Es escritor y periodista de investigación, y su especialidad desde 1970 ha sido la industria petrolera. Custer vivió un embargo petrolero impuesto por proveedores extranjeros. Ahora está convencido de que pronto el planeta impondrá uno mayor que probablemente conduzca al colapso de la sociedad como la conocemos. Cuando estaba empezando como reportero a principios de los años 70, cubrí el embargo de la OPEP en 1973 y eso me causó una gran impresión. Se empezaron a ver filas de autos en las gasolineras. La gente no podía llegar al trabajo. De eso tengo un recuerdo muy vívido. De alguna manera me las arreglé para llenar el tanque de gasolina porque quería ir a la ciudad de Nueva York a visitar a una amiga y me fui por la autopista del estado de Nueva York. Bueno, el mío fue el único auto en la autopista durante unos 240 kilómetros. Aquello parecía el día que la Tierra se detuvo. Me causó una gran impresión ver lo frágil que era el mundo cotidiano al que nos habíamos acostumbrado. Eso fue hace 40 años. Creo que la contracción de energía en el siglo XXI va a ser muy diferente, más violento y tendrá repercusiones permanentes que van a estremecer la vida de las próximas generaciones. Nos dirigimos a un territorio inexplorado para la civilización. Creo que la gente de las próximas generaciones en los Estados Unidos va a quedar pasmada por la forma en que despilfarramos las riquezas del siglo XX. La historia es un cementerio de imperios caídos, y hoy hay quienes dicen que Estados Unidos está en peligro de sufrir el mismo destino.
Entre ellos, James Kunstler está convencido de que la disminución de las fuentes de petróleo jugará un papel crítico en nuestra caída. El cenit del petróleo es el momento en la historia en el que un campo petrolero individual o una región o una nación producen el máximo de petróleo. Estados Unidos tuvo su cenit del petróleo en 1970, eso fue hace 40 años, cuando produjimos 10 millones de barriles diarios. Ahora producimos 5 millones. El problema vendrá cuando el mundo alcance su cenit del petróleo, y ese es el punto en el que estamos ahora. Estamos en esta accidentada pendiente que se pondrá más y más escabrosa. Petróleo. La historia del petróleo empezó en 1860 en los Estados Unidos. Somos la primera nación que reforzó una industria del petróleo integral de múltiples estratos. Y eso ha sido normal para muchas generaciones de estadounidenses. Así que para nosotros es difícil pensar que no tengamos petróleo, pero de hecho el cenit del petróleo en los Estados Unidos sucedió en 1970. Hace 40 años, Estados Unidos produjo el máximo de petróleo que produciría en un año dado, es decir, unos 10 millones de barriles diarios. Y desde entonces la producción ha venido cayendo. Estados Unidos resolvió su problema del cenit del petróleo y su entrada al arco de agotamiento importando petróleo de otros países. El problema para el mundo es que cuando este alcance su pico de producción, no vamos a poder importar petróleo de otros sistemas solares. El supuesto es que la pendiente de caída es muy suave, es decir, que estamos planeando hacia el agotamiento, pero yo creo que eso es una deformación de la realidad de este problema. La verdadera historia será cómo los complejos sistemas de la vida cotidiana empiezan a desestabilizarse y a reforzar mutuamente sus inestabilidades y fallas de forma neutral a medida que empecemos a entrar en conflictos con el problema del cenit del petróleo. En Estados Unidos se consumen 20 millones de barriles al día, la mayoría de ellos importados, y todos los días la demanda de petróleo aumenta. El petróleo, sin embargo, es un recurso limitado. El gobierno de Estados Unidos está consciente del problema. El Departamento de Energía de los Estados Unidos contrató a una consultora científica dirigida por un hombre llamado Robert Hirsch. El informe Hirsch se publicó en 2005. Hirsch informó que en efecto estábamos frente a un aprieto del cenit del petróleo que iba a sacudir nuestro mundo, que iba a cambiar los términos de la vida cotidiana en las sociedades avanzadas y nos iba a privar de muchas de las comodidades, de las amenidades y necesidades que hemos dado por hecho. El Departamento de Energía engavetó el informe Hirsch porque no veía cómo el público estadounidense podía manejar la idea de que su estilo de vida estaría amenazado. El informe Hirsch era en realidad una mala noticia. Ese informe le estaba diciendo a los Estados Unidos que estaba frente a una crisis inminente. Estados Unidos no quería saber nada de eso. Era muy doloroso. El informe Hirsch proyecta que la producción de petróleo mundial llegará a su cenit en esta década o casi seguro al final de 2030. El informe también plantea que el costo social, económico y político no tendrá precedentes. El problema del cenit del petróleo no es en realidad quedarnos sin petróleo. El problema es qué pasará con todos los complejos sistemas que dependemos en nuestra vida cotidiana. La forma en que producimos comida, ese es un sistema y fundamentalmente lo que eso significa es agricultura industrial, donde aplicas muchos derivados del petróleo y del gas a enormes granjas industriales que hacen garabatos de queso, pollo, gaseosas, cerdos o lo que sea. Así es como hacemos agricultura, así alimentamos a los Estados Unidos. Esto se va a terminar y probablemente en muy poco tiempo esto va a ser un gran problema. No hay nada más desestabilizador para una cultura que la gente pase hambre. La forma en que
Hacemos las cosas, las compramos, las vendemos, las transportamos, todo eso va a cambiar. En realidad ha habido un solo modelo en los últimos 30 años o algo así, y es una cadena nacional de ventas al por menor, de corporaciones gigantescas que mueven enormes cantidades de cosas. Los camiones de remolque que incesantemente circulan en las autopistas interestatales recogen cosas en San Pedro, California, y atraviesan la nación para llevarlas a Filadelfia. Así es como hacemos comercio en los Estados Unidos. Eso es normal para la gente. A la gente le encanta Walmart. Esa tienda se ha institucionalizado, así como el pastel de manzana y la maternidad. En este momento en los Estados Unidos se está fantaseando mucho. Se está deseando mucho que podamos mantener todo eso andando de otra forma. Se está fantaseando que vamos a mantener los autos, Walt Disney World, el sistema de autopistas, Walmart, el ejército de los Estados Unidos en los suburbios funcionando con otra cosa que no sea petróleo. Eso no va a suceder. No va a suceder. Y eso nos va a decepcionar mucho. Desarrollaremos alternativas para los combustibles fósiles, pero muchos expertos creen que puede que nunca desarrollemos sustitutos. El petróleo es simplemente más potente y cuesta menos producirlo que cualquier otra forma de energía, al menos en el futuro inmediato. Estados Unidos no es la primera sociedad en la historia que se enfrenta al agotamiento de su recurso más preciado. Solamente tienen que esperar que sean la primera en superarlo. Hay un viejo aforismo que dice que la historia nunca se repite, pero rima. Sin embargo, vemos que suceden cosas similares de forma diferente. Otras culturas han estado en aprietos con sus recursos y han tenido su respuesta política a sus problemas con ellos. Nosotros nos parecemos a Roma, pero con béisbol y pizza. Lo mismo que pasó en la isla de Pascua. Esa era una cultura polinesia en una remota isla del Pacífico. Si vas allá ahora, verás una isla sin árboles, poblada con cabezas de piedra gigantes que dejaron los isleños de Pascua. Pero la isla no siempre fue estéril. Estaba cubierta de árboles. Y los árboles eran para los isleños de Pascua lo que el petróleo es hoy para nosotros, su recurso principal. Ellos lo usaban para todas las necesidades diarias importantes de su vida, y su población creció. Estimamos nosotros a unas 20,000 personas en la cumbre de su cultura, y antes de que se dieran cuenta, no quedaba mucha madera, y su población empezó a disminuir. Hay abundante evidencia de que empezaron a practicar el canibalismo en la florida etapa final de su colapso. Empezaron a construir unos monumentos de piedra inmensos, quizás en un intento de apaciguar a los dioses para que les permitieran recuperar algún tipo de recurso. Creo que se puede afirmar categóricamente que a medida que una sociedad siente más miedo, se desespera y se estresa económicamente. El pensamiento ilusorio aumenta. Creo que eso es algo que hace el cerebro humano en un estado de desesperación. Un mundo sin combustibles fósiles sería un lugar lúgubre y difícil. Hay quienes creen que todavía es posible encontrar soluciones si actuamos con rapidez. Muchos, como Constler, saben que las consecuencias de no encontrar alternativas tendrán repercusiones durante muchas generaciones. Creo que la gente del futuro nos recordará preguntándose nauseabundos qué hicimos. Esa gente va a habitar un mundo cuyos recursos fueron ampliamente agotados y volverá a vivir de la fiel energía solar del planeta. Tú sabes, eso que viene del brillo del sol todos los días. Esa gente se quedará con una bolsa en la espalda y esa bolsa estará bien vacía. Creo que el futuro va a ser difícil para Estados Unidos y creo que será un lugar sorprendentemente austero, luchando para mantenerse caliente en el invierno, luchando para alimentarse o para tener una ocupación bien remunerada. Estarán viviendo entre desechos y lo que rescataron de la era industrial estarán tratando de hacer algo con los pedazos que quedaron. Estados Unidos tendrá que contraerse y probablemente, en cierta medida, retirarse a su esquina del mundo, al hemisferio occidental, con expectativas más bajas de poder influenciar y moderar la conducta de otros pueblos en el mundo.
con una habilidad reducida para controlar los grandes asuntos de la economía mundial y la política global. Psicológicamente estamos imbuidos en la mitología de lo que llegamos a ser en el siglo XX. Ya sabes, la mayor potencia y la economía más fuerte que hubiera visto en el mundo. Fue un buen viaje, muy entretenido, excitante, cómodo y conveniente. En algunas ocasiones alegre y emocionante. Pero eso terminó. Se acabó. James Kunstler está convencido de que nada puede evitar el cenit del petróleo. Pero él y otros están igualmente seguros de que los estragos que causará pudieran reducirse si logramos hacer cambios ahora. Para mí, lo más importante es estimular y liberar la producción local de comida y hacer todo lo posible para ayudar a la gente a cultivar donde vive. Pero ¿cómo cultivas tu comida localmente si vives en un apartamento, en un piso alto? En este momento lo están haciendo en el mundo entero. Hay jardines en los techos de los edificios, en los balcones, en terrenos baldíos y grandes áreas metropolitanas. Se están convirtiendo en comunidades agrícolas. ¿Y es suficiente? Suficiente como para alimentar más gente que no se alimentaría de otra forma. Yo no ofrezco panaceas que le permitan a todo el mundo vivir como han vivido hasta ahora. Empecé como policía y mi trabajo era salvar tantas vidas como me fuera posible. Esta es una situación donde hay que priorizar emergencias. Cuando los oigo, en cierto sentido, ustedes hablan de los problemas a escala del ser humano. Por ejemplo, la escasez de agua, el colapso económico, la escasez de petróleo. Los problemas que me preocupan a mí, en cierto sentido, son casi poshumanos. Las tecnologías de este siglo pueden contribuir con las soluciones, pero es una navaja de doble filo. Esas máquinas que podrían contribuir con la humanidad son tan complicadas que no las entenderíamos. Por lo tanto, no podríamos predecir cómo se comportarían con nosotros. Quizás se harán más hostiles con nosotros. Se estima que eso ocurra en el 2040. La mayoría de la gente que ve este programa hoy estará viva cuando eso suceda. Algunas de las grandes amenazas para el futuro de Estados Unidos son el colapso económico, la escasez de agua, la contaminación y el agotamiento del petróleo. Cada uno es un mal que conocemos, pero hay un peligro en ciernes que podría eclipsarlos a todos. Uno que tiene el potencial de borrar a la humanidad de la faz de la Tierra. El profesor Hugo de Garis nació en 1947 en Sydney, Australia, y es diseñador de inteligencias artificiales. Su investigación está a la vanguardia de la evolución de robots conscientes de sí mismos. Él ve un futuro donde las inteligencias artificiales son mucho más poderosas que toda la raza humana junta. Es cuestión de tiempo para que la humanidad construya cerebros artificiales mucho más inteligentes que los seres humanos. De modo que este es un asunto importante, el cual eclipsará cualquier otro asunto del siglo. Yo lo llamo predominio de las especies. Tecnología. La gente ha dicho durante mucho tiempo, los robots están a la vuelta de la esquina, pero esa máquina ha estado allí unos 50 años. Arthur el robot, el segundo hombre mecánico construido por los jóvenes del Liceo Oakland de California, representa todo el jugueteo después de clases de un mes. Mucha gente ha escuchado algo llamado la ley de Moore. Él dijo en los años 60 que el número de transistores en un chip se duplicará cada año y medio. Es debido a esa tendencia, ahora que la electrónica es lo suficientemente capaz como para hacer estos cerebros artificiales. Los coreanos, el gobierno de Corea del Sur, aspira a colocar un robot casero, un robot inteligente útil en cada hogar coreano para 2020. Bill Gates dijo oficialmente que para 2030 la industria del robot casero será la más rentable del mundo. ¿Y eso por qué? Bien, imagina que tuvieras una máquina que hiciera todas las tareas de la casa. Sería tan útil que estarías dispuesto a pagar un buen dinero por ella. El acelerado crecimiento de la innovación tecnológica en años recientes podría permitirnos muy pronto crear robots que parezcan humanos y se comporten como tal. Imagina que en 2020 te llame tu vecino y te diga, ven a mi casa,
ven a ver mi nuevo robot casero. Entonces tocas la puerta y te abre su robot casero y te cuenta un chiste. Y tú te quedas atónito. Dios, el vocabulario de ese robot es el doble o el triple del de mi robot. Y es hasta cínico. Tiene sentido del humor. Dios, es impresionante. 2 semanas después vas y compras el siguiente modelo. Es lo mismo que hacemos hoy con los iPods y las iPads. Imagina que hagas eso varias veces y con cada actualización tu robot es más y más inteligente. La inteligencia del ser humano está aquí y la del robot está aquí. Se hace evidente para todo el mundo que hay una tendencia, ¿cierto? La brecha, la diferencia entre el coeficiente intelectual del ser humano y el del robot disminuye, se hace más y más pequeña a medida que pasan los años. Entonces, se hace obvio para todo el mundo que es solo cuestión de tiempo para que el nivel de inteligencia del robot casero se ponga al nivel de inteligencia del ser humano. Los científicos han predicho hace mucho lo que llaman singularidad. Esta teoría afirma que a la larga la inteligencia artificial desarrollará conciencia de sí misma y empezará a pensar y actuar independientemente del control humano. De Caris cree que cuando llegue la singularidad, la humanidad enfrentará por primera vez competencia como la especie dominante del planeta. La idea de predominio de las especies parece ciencia ficción porque las máquinas de hoy no son inteligentes. Pero como constructor profesional de cerebros, sé que hay miles de hombres trabajando en la creación de inteligencia artificial y que con el progreso de la neurociencia, las supercomputadoras de hoy tienen una tasa de procesamiento de bits igual a la del cerebro humano. Todos esos factores juntos hacen que la idea del predominio de las especies sea muy real. Hay una analogía con los años 30. Los físicos nucleares decían que se iba a inventar una bomba y a todos les parecía absurdo. Es una locura. Bien, pero sucedió apenas unos 12 años después. La gente empezará a hacerse todo tipo de preguntas obvias como ¿esas máquinas van a ser tan inteligentes que los seres humanos? ¿Deberíamos evitarlo? ¿Podríamos hacerlo? Bill Gates tiene razón cuando dice que en 2030 la industria del robot casero valdrá trillones de dólares al año. Es un impulso económico muy grande. Por otro lado está el impulso militar, porque en el marco temporal de que estamos hablando, 2030, probablemente, ¿cuál será la realidad política prevalente de esa época? Yo creo que podría ser una rivalidad global entre Estados Unidos y China. Imagina que fueras el ministro de Defensa. Tú no vas a darte el lujo de dejar que el otro desarrolle sistemas para crear soldados robots. Aunque el público se alarme mucho, los que están a favor de la seguridad nacional se van a asegurar de que ese desarrollo siga adelante. Los beneficios y las comodidades que ofrecen los robots altamente inteligentes son innegables, y es fácil imaginar lo rápido que nos acostumbraríamos a su presencia. Pero el ritmo de su evolución será tan rápido que De Caris se pregunta cuánto tiempo pasará antes de que el sirviente se convierta en el señor. Los cerebros artificiales se parecerán cada vez más a nuestros cerebros biológicos, pero hay que recordar que esos cerebros artificiales piensan 1.000.000 de veces más rápido que nosotros, mientras que nuestros cerebros, los biológicos, operan a velocidades químicas. Los cerebros electrónicos piensan a la velocidad de la luz, así que te puedes imaginar que si uno de esos cerebros tuviera una inteligencia al nivel de la del ser humano, este podría hacer un doctorado en minutos, lo cual es bastante aterrador. De modo que efectivamente su capacidad no tiene límites. Podrían, no solo pensaría más rápido, sino que virtualmente podrías meter todo el conocimiento humano en un cerebro artificial. Esos cerebros podrían hacer experimentos evolucionistas en partes de ellos y ver los resultados. Si los resultados son buenos, podrían incorporarse a los nuevos resultados y reestructurarse y toda la velocidad de la luz. Así que esas criaturas serían casi dioses. Yo les puse un nombre, les llamo Intellicards. Eso sería la contracción de intelectos artificiales, porque eso es lo que serían mentes artificiales.
potencial de esas máquinas es tan grande, mucho mayor que el de nosotros, que es posible que en una forma muy avanzada decidan por cualquier razón, por razones que no comprendamos, que los seres humanos son tan inferiores a ellos que podrían tratarnos como a una plaga. Imagina que un mosquito se para en mi brazo y yo soy un ser humano y eso es un mosquito y yo hago... Pero yo soy un ser humano y no me importa. No tenemos idea de cuáles serían sus actitudes hacia nosotros como especie. Podrían acabar con el oxígeno porque oxida sus circuitos o algo así, sin importarles las consecuencias de esa decisión ni la de sus acciones hacia nosotros. Uy, un accidente. Eso iba dirigido a alguien. ¿Pero fue un accidente? Arthur no dice nada, pero se ve sospechoso, aunque sus controles son casi a prueba de tontos. Sin embargo, Arthur el robot es un sujeto inofensivo y... ¡ay! Aquí viene. Aquí es donde nosotros nos vamos. Preocuparse por robots hostiles podría parecer un tanto prematuro, sobre todo cuando los comparamos con las amenazas inmediatas del cenit del petróleo y la escasez de agua, pero incluso esas crisis podrían parecer insignificantes con respecto a las realidades de un mundo dominado por superseres artificiales. Algo que en verdad me asustó mucho fue la noción de que, realzando la inteligencia artificial, los seres humanos podrían convertirse en Dios. Francamente, eso asusta muchísimo. Los problemas de dinero y recursos que enfrentamos son tan graves, creo que ese tipo de actividad va a salir de circulación antes de que coja vuelo. Pero esta es la situación. A pesar de lo que diga cualquiera de nosotros, sobrevivirá si tiene mercado. Y el mercado lo define la gente. El mercado del que tú estás hablando es un acuerdo colectivo entre la gente sobre lo que es la realidad, y esa realidad está cambiando rápidamente. Yo estoy particularmente fascinado en tu trabajo. Por lo que tú dices, esas máquinas van a ser trillones de veces más inteligentes que nosotros y podrán resolver estos aterradores problemas. Parece que los problemas que preocupan al resto de nosotros los van a resolver esas máquinas. En mi caso, lo que me preocupa es que despertemos mañana y hayan borrado 6 u 8 ciudades estadounidenses de gran tamaño de la faz de la Tierra con una bomba nuclear. Y no hay razón por la que eso no pueda pasar, ese apocalipsis súbito. Luis Álvarez, el diseñador de los mecanismos de detonación de la bomba de Hiroshima, dijo: lo que la gente no entiende es que lo más difícil no es hacer que exploten las bombas, sino evitar que exploten. La mayoría de los expertos dice que los ataques terroristas con bombas nucleares van a suceder. Mientras haya combustible para hacer bombas nucleares, alguien va a robar un poco, va a armar una o más bombas y las va a detonar igualmente. Desafortunadamente, digamos que es solo cuestión de tiempo. El Estados Unidos que conocemos hoy podría verse muy diferente mañana, a medida que las fuerzas convergentes amenacen la prosperidad y, en última instancia, la supervivencia misma. La mayoría cree que la crisis se desarrollará gradualmente, pero algunos creen que podría ser de la noche a la mañana. La mayor amenaza de Estados Unidos hoy son los terroristas con bombas nucleares. Para ellos es muy fácil robar combustible nuclear para hacer bombas y detonarlas en grandes ciudades estadounidenses. Robert Gleason nació en 1945 en la ciudad de Michigan, Indiana, y es el director ejecutivo del libro StoreForge. Allí ha publicado escritos de antiguos miembros del Pentágono, la CIA, la NSA y el FBI. Lo que esos hombres le han dicho lo ha puesto sobre aviso sobre una amenaza devastadora. Uno de los problemas que enfrenta Estados Unidos hoy es que la gente se siente demasiado segura en Estados Unidos, demasiado segura de su futuro, o simplemente no le importa eso. Y es importante dar esta información, y detesto decirlo, pero para despertar a la gente, para que sepa que la exaltada posición de Estados Unidos en el mundo podría terminar en un instante de la noche a la mañana. Terrorismo.
Las armas nucleares, en particular las armas termonucleares, son soles hechos por el hombre que se detonan en la Tierra. Es una pequeña estrella, una estrella miniatura, pero en este caso, mientras que el Sol nos da vida, esta estrella hecha por el hombre trae la muerte. Una de las cosas acerca de las bombas nucleares terroristas es que son sorprendentemente fáciles de construir y de detonar si tienes el combustible para hacerlas. Si consigues el equipo de una vieja bodega, en 6 meses puedes hacer tu propio reprocesador nuclear y en un mes tendrás suficientes residuos nucleares como para tener una bomba de plutonio de gran calidad y con eso puedes detonar la bomba de Nagasaki. Otra forma de hacerla es simplemente ir a uno de los lugares donde almacenan material nuclear y robar el propio combustible de la bomba. Como sabemos, hacerlo es muy fácil incluso en Estados Unidos. En Los Álamos hicieron un estudio en el que disfrazaron a un exagente de las fuerzas especiales para ver si podía robar combustible para una bomba. El falso terrorista entró con una carretilla de jardinería y salió disparado con suficiente combustible nuclear para hacer una bomba. Si no podemos resguardar nuestro propio combustible para hacer bombas nucleares, ¿cómo lo puede hacer entonces Pakistán? ¿Cómo lo hace la India? ¿Cómo lo hará Rusia entonces? Todos plagados con sobornos. Michael Shore, quien en la CIA estuvo al frente de la unidad de Bin Laden durante años, dijo que Bin Laden siempre ha estado obsesionado con la obtención de armas nucleares. Sabemos que ha habido años en los que los rusos han atrapado a 500 personas en un solo año tratando de sacar material nuclear en Rusia. ¿Qué porcentaje de eso es el total? ¿Lo intentaron 5.000? ¿50.000? Solo sabemos de las personas que han atrapado. Y la gente que no han atrapado. Mientras que las armas nucleares militares de calidad no están al alcance de grupos terroristas, los analistas de seguridad creen que estos tienen la habilidad para construir y detonar bombas rudimentarias igualmente poderosas. Podría suceder cualquier día. Digamos que es miércoles, 9 de la mañana, una gran ciudad. Una van entra a un estacionamiento en un vecindario muy poblado. Dentro de la van hay terroristas con artefactos nucleares improvisados de los más sencillos de construir. Una bomba de 10 kilotones del mismo tamaño de la de Hiroshima. Dependiendo de lo complejo que la hagan, pueden hacerla con tan poco como con 13 kilogramos de uranio altamente enriquecido. Una cantidad como esa no es impensable. La zona de la explosión de una bomba de ese tamaño es aproximadamente de 2,5 kilómetros cuadrados. Piensen un momento en qué podría haber en ese radio. Por una parte, hay escuelas públicas, terminales de buses, estaciones de trenes llenas de pasajeros, museos con colecciones del arte más famoso del mundo. Y por supuesto, turistas por todas partes en las calles. Hay edificios de oficina, teatros, hoteles, librerías públicas, restaurantes, casas. Dependiendo de dónde estés, podría haber 1 millón de personas en esa área. Un área que está por convertirse en una zona cero. En pocos minutos, todos ellos, todo lo que había en esos 2,5 kilómetros, va a desaparecer. Enfrentamos una cruel ironía de la historia. El riesgo de un enfrentamiento nuclear entre naciones ha bajado, pero el riesgo de un ataque nuclear ha subido. La más mínima cantidad de plutonio, como del tamaño de una manzana, podría matar y herir a cientos de miles de personas inocentes. Organizaciones terroristas como Al-Qaeda han tratado de adquirir material para hacer bombas nucleares. Y si alguna vez tienen éxito, seguramente las van a usar. Si las usaran, sería una gran catástrofe. El daño inmediato de la explosión de un ataque nuclear sería catastrófico, pero las repercusiones a largo plazo serían mucho peores. El paisajismo de Estados Unidos cambiaría para siempre. Las implicaciones son tan graves que la mayoría prefieren no considerarlas. He
hablado con analistas militares que trabajaron en el Pentágono y afirman que el Pentágono no estudia el tema del terrorismo nuclear. No hallaron estudios clasificados o no que haya hecho el Pentágono. Y creo que es porque el terrorismo nuclear anula todo lo que sabemos de estrategias militares y tácticas. Es una reducción al absurdo del enfrentamiento bélico. Calle 22, Governor's Island. Desde el 11 de septiembre, la amenaza del terrorismo se ha convertido en un hecho de la vida cotidiana para todos los estadounidenses. La mayoría lo percibe como un problema más allá de sus posibilidades de controlarlo, pero eso poco sirve de consuelo para nuestros hijos y las generaciones futuras. Si un terrorista bombardeara 8 ciudades en un solo día, tendrías todos los apocalipsis en uno solo. Ustedes hablan de escasez de agua, pero no habría agua. Hablan de escasez de energía, pero no habría energía. Ninguno de esos problemas tendría sentido. Nos rehusamos a tratarlo, nos rehusamos a hablar de eso. Las generaciones futuras recordarán nuestra apatía y pasividad y se horrorizarán de todo esto. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Desafortunadamente, si me vuelan con una bomba nuclear, no hay mucho que pueda hacer al respecto. Lo que quiero hacer como estadounidense es hacer algo por mí mismo. ¿Qué me dicen de los problemas prácticos del futuro? Es muy bonito decir que el agua es el problema más urgente, que es el petróleo, que es el dinero. El problema es que todos se van a dar al mismo tiempo. Y el que gane la carrera y llegue primero, quién sabe, a lo mejor hay un ataque terrorista con bombas nucleares, a lo mejor nos quedamos en agua, a lo mejor hay un colapso financiero, pero yo creo que nunca en la historia estadounidense habíamos visto tantos problemas apocalípticos en nuestro horizonte, en el futuro cercano. Con problemas de tal alcance y consecuencias, la pregunta es si estos hombres pueden llegar a un consenso sobre cuál de estos problemas nos caerá primero. Estados Unidos se encuentra en una encrucijada sin precedente en 200 años como nación. Estos hombres han descrito su versión del futuro, cada una aterradora, cada una aparentemente posible. Ahora deben decidir cuál es la amenaza más grave de Estados Unidos y qué podemos hacer para prevenirla. Hemos cubierto bastante terreno, hemos hablado de muchas cosas, pero sería interesante que habláramos de cuáles consideramos nosotros que son los problemas inmediatos más urgentes y también quizá qué se puede hacer al respecto, quién sabe, quizá al final podríamos llegar a un consenso, ¿no? Hugo, ¿qué dices tú? Si me preguntan cuál problema es el más urgente, supongo que sería el de John, el agua. Porque si no podemos resolver ese problema de inmediato, todo lo demás va a colapsar. Imagina que abres el grifo y no sale nada. Yo estaba pensando, Dios, si no sale el agua del grifo, no podría sobrevivir 6 meses o 6 años, ni siquiera 6 horas. Una de las primeras consecuencias de quedarnos sin agua sería que no habría higiene y las enfermedades empezarían a propagarse, empezarían a aparecer enfermedades que creíamos haber eliminado. El mundo se está quedando sin agua rápidamente y la población está creciendo, el consumo está aumentando y las fuentes de agua se están agotando. Yo en verdad no sé cuál es la solución de ese problema. Vivimos en una economía basada en el agua, más que en una economía petrolera. El agua controla el mundo, pero su mal uso es el origen de un ciclo descendente hacia la pobreza, la enfermedad, el sufrimiento humano y la inestabilidad política. Eso está pasando aquí en este momento. No existe una sola cosa que hacer, no hay una panacea que resuelva nuestro problema del agua. Por una cantidad de razones. Una es que los problemas del agua son completamente locales. Tenemos que ver que lo que sale del grifo es algo más valioso que el petróleo, más valioso que el estándar del oro, más valioso que nuestra moneda. Algo que tenemos que proteger inmediatamente, en este momento, en este instante. Y no preocuparnos por un holocausto nuclear que podría ocurrir en 1, 2 o 10 años más adelante. Eso es una amenaza diaria. Nos hemos olvidado del agua y estamos bajo la impresión de que nuestras leyes se han encargado de eso. Y no lo han hecho, no conocen la magnitud de ese fracaso. Esa consecuencia resultará en una expectativa, una exigencia, pero el público estadounidense responderá a ello si tiene el conocimiento. El mensaje de John Cronin es claro.
Protejamos el agua de la nación hoy o suframos las espantosas consecuencias mañana. Pero no todo el mundo está de acuerdo en que este es el problema más urgente. Yo creo que estamos frente a múltiples crisis y todavía creo que se manifestarán primero en los sistemas financiero y monetario, y eso sí tiene consecuencias dependiendo de cómo los gobiernos respondan al comercio internacional, la disponibilidad de recursos y nuestra cadena de suministros. Hay algunos supuestos centrales de nuestro sistema económico que tienen que revisarse y creo que eso está ocurriendo ahora. Yo creo que en 2008 estuvimos así de cerca de desenmarañarlos con la quiebra de los hermanos Lehman, y la gente en los altos niveles está pensando en cómo evitar que esas cosas pasen en el futuro y cómo rediseñar nuestro sistema financiero y tal vez nuestro sistema económico para que no vuelva a ocurrir. Para llegar al problema de la inteligencia artificial de Hugo y de los Terminators dentro de 50 años, primero tenemos que sobrevivir estos 10 años. Yo creo que la crisis biofísica de agua y energía y otras cosas así primero se va a manifestar en crisis sociales. Michael, ¿cuáles crees tú que son los problemas concretos más urgentes? 1 de cada 7 estadounidenses está bajo de la línea de pobreza. De cada 8 familias, una vive con cupones de comida y esas cifras están aumentando. Hay 30 a 40 millones de desempleados según quien hace las estadísticas. La gente está sufriendo y está sufriendo como resultado de un colapso económico, el cual se ve exacerbado y compuesto por la escasez de recursos de energía, por el cenit del petróleo, la falta de agua fresca y todo lo demás. Yo veo signos de un cambio en la conciencia del ser humano. Veo signos muy claros de un despertar globalizado. Muchos millones de personas lo están entendiendo. El movimiento para reubicar la producción de comida, para empezar a cultivar donde vive la gente, para reubicar las redes de apoyo cerca del lugar de residencia, es un movimiento en todo el mundo. Yo estoy convencido de que la mayoría de los grandes problemas se pueden clasificar en orden de importancia. Creo que todos van a coincidir. La idea central que me anima es que hay varios fiascos compitiendo entre sí que amenazan con sacarnos de circulación como civilización industrial avanzada. Mientras que aparentemente hay cierto consenso en que nuestra sociedad basada en deudas y los problemas del agua del mundo son los problemas más serios que enfrentamos, hay menos congruencia en qué se puede hacer para evitar un colapso potencial. Hay cierta cantidad de factores reales que cambian el juego y al parecer están convergiendo. La narrativa de la energía es bastante clara. Los problemas bancarios que tenemos en este momento, la escasez de capitales, los fracasos de gobernabilidad y el Estado de Derecho en nuestro sistema financiero, son todos problemas increíbles que van a regresar y nos van a golpear muy duro, todos al mismo tiempo, como una manada de lobos. Hay 3 cosas que yo recomiendo que hagamos. Lo primero que podemos hacer es restablecer el Estado de Derecho en nuestras prácticas banqueras y financieras. Lo segundo que yo propongo es dirigir nuestros menguados recursos a la tarea de reconstruir las economías locales. Lo tercero es que yo creo que deberíamos hacer es reconstruir el sistema ferroviario convencional de los Estados Unidos de inmediato, porque si no lo hacemos no estoy seguro de que haya algo que físicamente le permita a los Estados Unidos mantenerse unido como cultura, como pueblo, como nación. Hemos mencionado el colapso de una civilización industrial avanzada varias veces y mi intuición y mis investigaciones de civilizaciones históricas sugieren que al final nuestra población será más resiliente de lo que alguna gente opina. La persona promedio tiene que empezar a pensar en un futuro, donde en vez de haber más cada año, puede que haya lo mismo o menos. Yo estoy de acuerdo en que necesitamos reubicar nuestros sistemas de alimentación. También tenemos que reubicar la producción de muchas necesidades básicas. Es más, tenemos que empezar a producir más internamente en vez de alrededor del mundo, como hemos estado haciendo por cuestiones de eficiencia y ganancias. Yo creo que comprar estadounidense en realidad tiene sentido, porque las cosas que necesitamos hacer y lo que necesitamos para nuestra vida deben hacerse localmente. Creo que está surgiendo un consenso sobre la solución que brinda la reubicación para muchos problemas en términos de producción de comida, uso de recursos y cualquier otra cosa, y también en términos de hacer una moneda local que sea sustentable cerca de donde vivimos. No hay soluciones universales, pero veo un acuerdo en eso. Solamente quería señalar eso. Sí, estoy de acuerdo contigo, Mike, pero también quiero agregar que en el espíritu de ir con la corriente de la historia y las circunstancias, que eso es lo que tenemos que hacer. Las sociedades autoorganizadas están emergiendo, es nuestro destino, incluso si tienen que obligarnos a hacerlo a puntapiés y gritando. Sí,
A mí me parece, otra vez, que es muy tentador decir que todos los problemas están interrelacionados. La historia nos enseña una sola cosa. Mañana las cosas no van a ser como son hoy. De lo único que estoy convencido es que tenemos muy poco tiempo para hacer algo. Y quizá el tiempo es un recurso del que no hemos hablado en todo lo que hemos discutido hoy. No hemos hablado de cuánto tiempo tenemos para tratar o manejar esos problemas y qué tanto podemos hacer. La vida moderna se mueve tan rápido que es difícil detenernos y considerar hacia dónde va. Sin embargo, hay momentos en nuestra historia en que simplemente no tenemos alternativa. Estos hombres están seguros de que ese momento es ahora, pero aunque se han pronunciado, resta una pregunta que debe responderse. ¿Prestaremos atención? Hemos hablado de muchos problemas extremadamente catastróficos y todos son problemas horribles. Mi parecer de cuáles son los problemas no ha cambiado en absoluto. Pero mi sentido de una emergencia seria y la urgencia temporal de tratar esos problemas ha aumentado. Está claro que no estamos preparados psicológicamente para los cambios que enfrentamos. No podemos darnos el lujo de llorar como niños. No podemos darnos el lujo de sentarnos con las manos sudorosas. Enfrentamos una gama de problemas muy serios. El supuesto de que por resolver uno o de resolverlo parcialmente podemos seguir siendo una sociedad súper compleja es un verdadero error. Yo, personalmente, no creo que este sea el fin del mundo o de la raza humana. Yo creo que es el fin de cierta fase en la historia y que necesitamos hacer una pausa de la tecnología. Estamos preocupados por la escasez del agua. 3 de nosotros cree que es urgente, apremiante y aterrador. Los otros 3 vieron otra cosa. Cuando todo se derrumbe, una de las cosas en que ellos se fijarán es en el colapso global de la economía y que el dinero en sí mismo se convierta en un problema. Yo creo que el sistema financiero estadounidense es completamente insostenible en estos niveles. Todos deberíamos esforzarnos por ser menos derrochadores, aunque el sistema económico esté basado en el derroche. Yo creo que una de las soluciones en que estamos de acuerdo y que nos pareció de primordial importancia es la reubicación, la descentralización. Señalamos que la comida viene de una distancia de 2.200 kilómetros. A lo que nos estamos exponiendo es a una hambruna en masa. Somos completamente dependientes del sistema eléctrico y de los sistemas de telecomunicaciones, los cuales muy bien podríamos perder en tiempo de un derrumbe de la sociedad. Lo que estamos descubriendo es que vamos a tener que vivir como deberíamos haber estado viviendo. En cierto sentido, eso es mucho más satisfactorio desde el punto de vista emocional, espiritual y psicológico de la interacción del ser humano. Yo creo que va a ser mucho más satisfactorio. Yo no veo que eso signifique sufrimiento. Tenemos que ser más autosuficientes, no podemos confiar en algo que está a miles de kilómetros para que nos proteja. En tiempos de gran opresión hay que unirse, hay que ayudarse entre sí, hay que sacrificarse por los amigos, porque en algún momento ellos se sacrificarán por ti. Si de alguna manera pudiéramos aprender a trabajar unidos, podríamos llegar a ver a la humanidad como una sola comunidad, y tal vez entonces nada será imposible. Pero mientras sigamos pensando en que somos nosotros contra ellos, el grupo de adentro y el grupo de afuera, andaremos por el camino de la perdición. Creo que encontré la horma de mi zapato. Estos sujetos eran inteligentes, están entre los mejores del mundo en lo que hacen. Parte del impacto de este encuentro es que surgió una gran interrogante y ahora no puedo sacarme de la cabeza esta pregunta. ¿Y si nos quedamos sin electricidad? Permítanme decirles otra solución que me parece magnífica, y es que estemos hablando de esto. Si nadie habla de estas cosas, no va a pasar nada, y francamente el discurso público que he oído es un silencio ensordecedor. Somos la única especie en el planeta que se metería en un incendio para salvar a un perfecto extraño. Somos la única especie en el planeta que organiza su comunidad para ayudar a otra comunidad al otro lado del mundo, que quizá no llegue a conocer. Somos la única especie en el planeta que tiene la compasión para hacer sacrificios, y eso fue lo que dijo Martin Luther King, que era tan importante. El arco del universo es largo, pero tiende a la justicia. Los seres humanos son compasivos, son una especie bondadosa, y terminaríamos ayudándonos unos a otros.
Estos hombres llegaron a un consenso precario. La mayoría piensa que la escasez de agua y la inestabilidad económica son amenazas inminentes que pesan contra Estados Unidos. Todos están de acuerdo en que el cenit del petróleo y la sobrepoblación representan serios problemas. El terrorismo nuclear sigue siendo una posibilidad demasiado terrible como para considerarla, y los temas planteados por el desarrollo de la inteligencia artificial parecen distantes. Se ha dicho que una generación que ignora la historia no tiene pasado ni futuro. Ahora, depende de nosotros decidir si permaneceremos sin hacer nada, mirando como miraron en Roma, como miraron en Mesopotamia, como han mirado una y otra vez mientras todo lo que hemos construido, todo lo que hemos logrado, desaparece entre la historia. Hace 2500 años, Esquilo dijo en Agamenón, recordando la guerra de Troya, la cual había sido una estupidez, una empresa absurda, hecha en gran parte por orgullo, que él dudaba que la raza humana fuera capaz de dar soluciones racionales a problemas serios en función de cómo aprendía la humanidad y de cómo maduraba. Esquilo dijo, no aprendemos nada sino a través del sufrimiento. El dolor de la sabiduría cae gota a gota sobre el corazón que duerme. En contra de nuestra voluntad viene la sabiduría y la gracia de los dioses se nos impone. Los dioses tienen que recalcarnos las lecciones para que aprendamos, para que cambiemos. Yo te digo, le ruego a Dios que Esquilo esté equivocado.